Estamos viendo la presentación de la producción de hidrógeno y acaban de presentar y ahora vamos a pasar a la etapa, digamos, de algunas consultas. Les decía, la idea es que les vamos a hacer algunas consultas generales, después va a venir el tema de la competencia y la estimación. Para eso ustedes van a tener un cierto tiempo y a la vuelta nos vamos a dedicar a ver en detalle cada una de las propuestas, digamos, de proceso que ustedes están haciendo, en función de que la semana que viene ustedes tienen que entregar el balance de materiales. Y a ese respecto es bien importante señalar algunas cosas, así que la idea es que les vamos a hacer preguntas generales y en la segunda parte de la clase vamos a entrar en detalles algunos más importantes. ¿Tú tienes algún comentario, Fernando? Con el micrófono bloqueado, profe. Ahora sí. No solo empezar a hacer las preguntas, algunas preguntas generales. No sé si empiezo a hacer las preguntas. Sí, por favor. Ah, ya, ok. Ya, a modo de rectificación, me gustaría ver cómo calcular el factor de planta. Y que me muestren la energía. Ustedes mostraron ahí unos kilos. ¿Francisco? Sí, dame un segundo. Donde aparecían los 6,4, ¿sí? Y los 20 y algo. Voy a compartir la pantalla, profe. Sí, dale. Voy a compartir la pantalla. Sí, por supuesto. Entonces, vamos a la PPT. Ah, aquí la PPT. Sí. Tengo que voy a compartir la presentación de nuevo entonces. Claro. Sí. Entonces, a ver, un poquito más. O sea, la primera consulta es para que... Ahí, es anterior. Esa. No se baja. Ustedes desglosan la energía que entregan y la energía que reutilizan, ¿cierto? Esa. Entonces, arriba, el anterior. Ah. Claro. Entonces dicen generación eléctrica, hidrógeno. ¿Ya? Entonces son 6,4. ¿Sí? Sí. Claro. Y eso lo dividen por los 21,95. Ese Sí. es el factor de planta. Sí, Ya. profesor. Ok. Ahora, la otra consulta es el agua. El agua se descompone, ¿cierto? Entonces, vamos a los datos que tienen. ¿Cuánta agua entra y cuánta agua se transforma? Mati. La masa debería ser la misma, ¿no? Está más adelante. Usted lo puede. Al tiro. En el electrolizador entran 365.900 y fracción agua, kilogramos hora de agua, ¿Ya? de los cuales se forman 2033 kilogramos hora de hidrógeno, lo que corresponde a una conversión del 0,6% aproximadamente. Estoy preguntando por la conversión. Quiero ver que cuadre lo que entra, el agua que entra y el agua que sale en esa etapa. ¿Cuánto da? Entran 36.000, tienen que salir 36.000, ¿no? Tiene que salir, salen, claro. Y mira el hidrógeno. Hay Dice, una recirculación de agua, profe. pero lo que entra y lo que sale es lo mismo. Claro. Ah, no, eso no cambia.
No, Yo creo pero que queda más sal claro entra. si, yo Es creo que, que queda profe, más claro si pone la planta. Entonces, si suma mira, la sí, masa eso que para que sale verifique. de. Sí, sale lo mismo. Ya. Ahí está, ¿se puede verificar acá con estos números? Con estos Porque números no. hidrógeno a cliente, tanto. Hidrógeno a consumo Sí, interno, consumo tanto. Son 2 luquitas, más o menos, ¿cierto? Ujú, sí. más o menos. Ya. Y dice producción de oxígeno 1006. Ya, entonces yo leo eso y me acuerdo que la fórmula del agua es 2 hidrógeno y 16 de Yo oxígeno. no, sí. ¿Estás compartiendo, Francisco? Entonces no me... Disculpe. Esos números, o sea, pueden ser otras corrientes, ojo. Pero yo veo eso y no me cuadra con la molécula del agua. Ya. Voy a revisarlo en el balance. Creo que me fui, me faltó algo en la estequiometría. Ya, oye, Ya, por eso, razones del tiempo, lo vamos a ver en detalle después y hay cosas que son bien, digamos, en términos generales, pues vamos a ver el detalle. Yo les quisiera, ¿me podrían compartir la pantalla en el diagrama de flujo global, por favor? Un segundo. Bueno, la pregunta es la siguiente. En la parte de osmosis reversa, ¿Sí? tenemos una osmosis reversa y después tenemos de ionización. Y ustedes dijeron Ujú. que los componentes de su balance material iba a ser oxígeno, hidrógeno, agua. Entonces, ¿para qué está esa unidad de osmosis reversa y ionización? Ah, porque hay una cantidad de sales que viene obviamente Sí, pero las sales son del agua mar. componentes que tienen que estar dentro del balance. Perfecto. Entonces ya tenemos un problema. Si el balance de materiales, conceptualmente, por definición de los componentes, no es presentable. ¿Está bien? Ese es un tema. Ujú. Así que yo les sugiero que tienen que hacer algún tipo de consideración porque cuando yo diseñe esa unidad de osmosis reversa o de ionización, tengo que saber cuál es la entrada y cuál es la salida para saber, digamos, tamaño y de qué iones. Ese es un tema. Así que, por favor, no sigamos argumentando la energía y los balances porque eso lo tienen que considerar. Y el segundo tema está abajo, que dice que el oxígeno, creo que no sé qué presión, va a ir al hospital. ¿A qué hospital? Y yo sepa, ahí alrededor de Carolina Michilla, digamos, no hay ningún hospital. Entonces, Pero se también puede vender tenemos, comercialmente, pues, profesor. Ese oxígeno se sí, almacena y se puede vender como oxígeno líquido para sí, consumo hospitalario. La verdad es que no pero tenemos lo podemos vender como oxígeno líquido y no está, digamos, los elementos para hacer oxígeno líquido. Entonces, por eso es como importante que si lo miramos del punto de vista global, estoy viéndolo puramente del punto de vista global, tenemos un problema en la especificación de los componentes, tenemos un problema en el flow sheet, que dice relación, digamos, que faltan elementos, faltan equipos que hay que poner. La tercera pregunta, digamos, es que normalmente cuando yo voy a alimentar un reactor o voy a alimentar un proceso importante, siempre tengo un estanque. Y si yo miro la entrada de la línea que va, ¿cierto?, al electrolizador, es una línea que viene de la desionización. Ahí sí o sí tiene que haber un estanque. Entonces, Ok. yo les sugiero que esto, digamos, lo revisen, ¿sí? Eh, para que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, pero es importante que ustedes revisen estos aspectos para que lo veamos, ¿sí? Ok. Sigamos con el siguiente grupo, por favor.
Profe, voy a compartir PPT. Ya. Ya. Matías. Sí, aquí estoy. ¿Se escucha, cierto? Sí, Sí. muy bien. Ya, vamos a presentar el avance de nuestro proyecto de frutas y verduras congeladas. Ya, debido a la naturaleza de nuestro proceso, que es un proceso que no es continuo, debemos planificar de cómo será el proceso durante un día de producción para los diferentes productos que nosotros tenemos. Tenemos que tener en consideración que vamos a procesar 24 toneladas al día, y primero vamos a acondicionar el producto, ya sea lavándolo o pasándolo por un control de calidad. Esto se debe realizar en serie, ya que estos procesos no se deben solapar. Pero desde el escaldado en adelante, estos procesos deben realizarse en paralelo, ya que una vez terminado uno, debe empezar inmediatamente el otro. Y además la capacidad de los equipos no permite realizarse todos de una manera al mismo tiempo, por así decirlo. Bueno, ahora tenemos mostrado en la carta Gantt de un día de producción para el maíz de tipo dulce, y en él podemos apreciar el rango de hora que esperamos realizar una tarea. Podemos ver que desde las 8 a las 2 tenemos el acondicionamiento de las materias primas para luego empezar a someter los productos a procesos físicos. Javi. Ahí está. Así. Bueno, tenemos lo mismo para las arvejas, que donde esperamos tener a las 3 listos ya como la arveja para someterlas, y de la 3 en adelante debemos realizar el escaldado, el enfriamiento, el congelado y el envasado y el almacenamiento. Esto debe realizarse uno tras otro. Por ejemplo, una vez que se termina el escaldado, debes inmediatamente ser enfriado, ya que o si no el producto va a perder sus propiedades. Al igual que una vez que se termina de congelar, debe ser inmediatamente envasado para no perder el congelado, por así decirlo. ¿Ahí? Bueno, y para el caso de la arándana y los frambueses se hizo exactamente lo mismo, donde se fue, pero en este caso se agregó una etapa de añadición de preservantes. Ya, en cuanto al PFD de la planta, lo tienen a continuación en la PPT, en donde principalmente tenemos 4 líneas de procesamiento para cada una de las verduras, y estas convergen en un único túnel de congelamiento IQF estático. En cuanto a la filosofía de operación y las secciones que tiene la planta, en primera instancia tenemos la recepción y clasificación, que es la que se ve aquí en un comienzo, en donde tenemos el objetivo de dar marcha al proceso productivo, además de verificar la calidad y el estado de la materia prima recibida, desechando aquella que no cumpla con la exigencia de nuestro producto deseado. Esta etapa hace uso de energía eléctrica, además de equipos como cinta de clasificación. Además, dentro de los parámetros que están dentro de esta etapa, tenemos la selección del calibre, el estado de la materia prima y el grado de madurez, entre otros. Luego pasamos a la etapa de lavado y desinfección, en donde pueden ver una imagen de la sección de la planta, en donde tenemos el objetivo de eliminar la suciedad y las materias extrañas del producto, además de desinfectarlo por medio de una mezcla de agua con hipoclorito de sodio. Hace uso de energía eléctrica y no de energía térmica, además de hacer uso de un servicio que sería el agua, o en realidad una corriente auxiliar. También entre los equipos que están en esta etapa tenemos el tanque de mezclado, la lavadora por aspersión, que es la que va ¿cómo se llama? A tirar el agua con el desinfectante a la fruta, además de una bomba. Y además también los equipos de transporte, como sería una cinta de transporte. Dentro de los parámetros está que la temperatura tiene que ser ambiente, por eso no hacemos uso de energía térmica, y además la concentración del hipoclorito de sodio tiene que ser 70 miligramos por litro. Luego pasamos a las etapas de tratamiento físico, en donde tenemos el tamizado, el desgranado de flotación, en donde pueden ver en la PPT un pequeño resumen de los equipos que están relacionados en esta etapa, en donde básicamente estas etapas cumplen el mismo fin de acondicionar físicamente la materia prima, al separar cualquier producto no deseado y no comestible de la materia prima comestible. Se va a hacer uso de energía eléctrica y energía mecánica debido a la naturaleza del proceso de desgranado. Además de hacerse uso de agua como servicio para el proceso de la
celda de flotación de grano, además de, como equipo, tener la desgranadora cortadora, el tamizador, la celda de flotación de grano. Además, dentro de los parámetros de operación tenemos la velocidad de giro del desgranador y la eficiencia también del proceso, que va a estar dada por las variables de cada uno de los equipos. Luego llegamos a la parte de conservación y escaldado, y acá falta un tanque. Acá debajo de la bomba debería haber un tanque de acumulación de agua, en donde el objetivo de esta etapa es inactivar las enzimas, aumentar la fijación de clorofila y ablandar el producto para favorecer su posterior envasado. Esto simplemente para la línea de procesamiento de verdura. Hace uso de energía eléctrica y de energía térmica, y además de los servicios que podría ser agua a vapor, debido a que aún no escogemos la tecnología a ocupar, dado que existen escalfadores de agua caliente y también de vapor. Pero ambos comparten los mismos parámetros, que sería que la temperatura no debe superar los 98 grados Celsius por pérdida de las propiedades del alimento, además de que el óptimo sería trabajar entre los 80 y 83 grados Celsius, y la duración debe oscilar de 2 a 3 minutos en este periodo de escaldado. Luego pasamos a otro proceso de la etapa de conservación. El escaldado también era para la conservación, que sería la adición de conservantes propiamente en sí, en donde el objetivo es minimizar el deterioro del producto en el tiempo, maximizando la durabilidad de sus propiedades, ya sea el olor, el sabor, etc. En donde haremos uso de energía eléctrica y servicios como sería el agua, debido a que los conservantes van a estar diluidos en esta. Los equipos principales sería una bomba, un tanque de mezclado y también la cinta transportadora con los aspersores. En cuanto a los parámetros, la concentración de los conservantes, en este caso estamos evaluando el ácido cítrico, sería 1,5 gramos por litro. Luego tenemos el acondicionamiento y enfriamiento, en donde aquí de nuevo falta una línea donde tenga el intercambiador de calor, está en el PFD, en donde el objetivo de esta etapa es conservar la textura y estructura del producto, además de disminuir la carga térmica para el caso del acondicionamiento solamente en la línea de fruta. Hace uso de energía eléctrica y térmica, además de hacer uso de agua fría, por lo que es necesario un intercambio de calor y una hidroenfriadora ubicadas en serie, de tal manera de que estas bañen con agua a la fruta o verdura. Los parámetros de diseño es que el agua de servicio tiene que estar a 4 grados Celsius, la temperatura de corriente principal de salida debe estar alrededor de los 16 grados Celsius antes de entrar al túnel de congelamiento. Luego pasamos a la etapa de congelamiento propiamente en sí, en donde tenemos un túnel IQF en que congela la materia prima a menos 18 grados Celsius para su conservación y posterior consumo. Debido a la naturaleza del equipo, hace uso de energía eléctrica y energía térmica, dado el ciclo de refrigeración, además de utilizar como servicio aire y líquido refrigerante. Como ya decía, el equipo principal del túnel de enfriamiento es estático, y los parámetros que el aire que está al interior, debido a que va a ser un enfriador de ráfaga, tiene que estar a menos 30 grados Celsius, y la velocidad del aire está por definirse en la etapa de diseño, pero según datos de la literatura, para evitar para hacer una buena congelación y además evitar el aglomeramiento de la fruta y verdura, este tiene que oscilar entre 1,5 metros por segundo y 6 metros por segundo. Luego llegamos finalmente a la etapa de envasado almacenamiento, en donde básicamente el objetivo es mantener el producto fresco y listo para el consumo para la posterior distribución. Hace uso de energía eléctrica y energía térmica, dado el almacenamiento. Ocupa los mismos servicios que en la etapa anterior, y los equipos principales serían la envasadora, la cinta de transporte y el almacén refrigerante. Además, los parámetros que el almacenamiento tiene que mantenerse a lo menos 18 grados Celsius según norma, para que el alimento se pueda consumir 24 meses posterior a que sea distribuido. Finalmente, llegamos a las especificaciones de la materia prima. En cuanto a los arándanos, tenemos que, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los azúcares dentro de este fruto rondan entre los 10 a 14 gramos en una porción de cada 100 gramos, además de que los sólidos insolubles rondan entre 0,8 a 5,9 y los sólidos solubles de 10,1 a 14,2. Además del agua encontrarse entre 84 y 85 gramos,
Mientras que la frambuesa, el agua se encuentra entre 85 y 87 gramos, los azúcares de 4 a 5 y los sólidos insolubles de 8 a 10. Luego tenemos la arveja, que el agua ronda entre los 79 y 80 gramos, el azúcar de 5 a 6 y los sólidos insolubles en 15. Luego llegamos al maíz tipo dulce, el cual tiene un componente de agua de 70 a 76 gramos, azúcares de 6 gramos y un grado Brix de 24 ante 30 grados según lo que nosotros queremos, que es un maíz maduro y tierno. Además, tenemos que en la mazorca, el grano de mazorca tiene un porcentaje de 40 a 48% del peso total, además de la materia vegetal de un 25 a un 30%, el resto vegetal, ya sea hojas, etcétera, de un 4 a 6%, y el olote o coronta de un 26 a un 31%. Luego, aplicando los balances de materia correspondientes que después mis compañeras van a explicar, llegamos a una composición química de arándano en donde los azúcares totales son 13,17, sólido insoluble 2,63, ácido cítrico 0,71 y agua 84 gramos cada 100 gramos de arándanos. 87 gramos de agua, 4,7 gramos de azúcar, 7,52 gramos de sólidos insolubles y 0,72 gramos cada 100 gramos de frambuesas. Y en arvejas tenemos 79,74 gramos de agua, 5,79 gramos de azúcares y 14,47 gramos de sólidos insolubles cada 100 gramos de arvejas. Y por otra parte, una vez desgranado el maíz tipo dulce, tenemos que el componente de agua son 88 gramos, el grado Brix se reduce a 10 y los sólidos insolubles son 3 gramos. Ahora el balance, Cecilia, ¿estás? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Muestra esto? Sí, la tabla, por favor. Ya, entonces lo que vemos un poquito más que se vea como más al otro lado. ¿A la izquierda? Ahí está. Ya hice. Entonces lo que tenemos acá es una tabla que nos muestra las toneladas año que tenemos en cada corriente y además en la parte inferior nos muestra el porcentaje en peso que corresponde a cada corriente. Ya. La primera corriente corresponde a la entrada de la materia prima, es decir, nosotros vamos a estar ingresando 1.867 toneladas al año, en el caso de los arándanos. La corriente 1, 2 y 3 va a corresponder a la primera etapa, que es de clasificación. La corriente 4, 5 y 6 va a corresponder a la segunda etapa, que es de lavado y desinfección, donde la corriente 4 corresponde a la corriente que va a estar previamente tratada, que va a ser agua con hipoclorito. En tanto, la siguiente etapa, que es el lavado, que sería la 9, 10 y 11, también tenemos una corriente con agua, pero que en este caso solamente es agua sin agregar a algún pretratamiento. Luego tenemos la etapa de enfriamiento, que es la corriente 12, 13 y 14. Igualmente vamos a ocupar agua, como explicó mi compañera en esa sección, para enfriar la fruta. Y luego tenemos la incorporación de los preservantes, que es la corriente 15, 16 y 17, donde la corriente 15 corresponde a la corriente que tiene agua más el ácido cítrico. Por último, las corrientes 65, 66 y 73 corresponden ya al producto ya una vez salida del túnel de enfriamiento, IWEF, que sería una producción de 1.720 toneladas al año. Y las corrientes ya 74, 75, 78 y 79 corresponden ya al pretratamiento que hablé anteriormente. El balance de frambuesa. Oye, perdona que te interrumpa, porque nos van los distintos balances, pero yo te quisiera hacer una pregunta ahora. Pone el primer balance que tenías tú, por favor. El agua que tú utilizas, que mostraron que el agua que trae el hipoclorito, o que se enfría, el agua con que se lava, etcétera, ¿dónde está? ¿Cómo en dónde está? Nos acaban de mostrar varios PPT donde salía agua que se lavaba, agua que después usaban para enfriar, etcétera. ¿Esa agua dónde está? ¿Dónde está? Pero este como balance?
En el balance corresponden a la corriente 4, que es el primer lavado de desinfección. O sea, yo debiera entender que hay 8.601 kilos. Claro, y eso, pero esa agua cuenta con ya el hipoclorito, porque ya viene de una Sí, corriente. sí, de acuerdo, pero un completa poquito de también. hipoclorito que tiene. Porque Sí, fíjate, poquito. tengo una tremenda duda. ¿Cuántos son los kilos de agua, los metros cúbicos de agua por tonelada de producto? 20 litros por kilogramo de producto. Esa fue la razón que ocupamos. O sea, 20 kilos de agua, 20 litros de agua por kilogramo de producto. esa agua incluye todo, el vapor, el agua de enfriamiento, todas las aguas. Claro, O sea, tú te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? porque en este caso, en donde es la fruta, solamente ocupamos agua para lavar y enfriar. No, sí sé, sí, yo lo tengo claro, y después la otra Ujú. arveja usamos agua para después del escaldado, etcétera, etcétera. Pero, ¿no te parece a ti que hay un tema que esa agua debiera aparecer, digamos, destacada como algo aparte? O sea, no, ¿Como un servicio, dice usted? claro. Ya, es que el tema es que yo no lo consideré como servicio por el hecho de que yo lo agrego al estanque. Lo estoy agregando, porque yo tengo entendido como servicio quizás sería como la electricidad o el agua de enfriamiento, el agua de calentamiento, pero en este caso yo lo estoy ocupando casi como una corriente más, porque yo le estoy agregando agua a eso. No es como que la esté ocupando como una circulación o algo así. O sea, no la estás recirculando, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo te quiero hacer presente y reflexionar sobre este tema, digamos, ¿ya? Es que cuando ustedes nos mostraron las PPT y tú muestras la especificación de los productos, todos los productos es agua. Todos los productos Sí. tienen más del 70% de agua. ¿Ya? ¿Sí? Y estamos usando, de acuerdo a los números que tú me estás diciendo, que por cada kilo de producto usamos 20 kilos de agua. O sea, el agua juega un rol tremendamente importante en el diseño del proceso. Claro. ¿Y cómo lo están dirigiendo eso ustedes? Eso está puesto en el diagrama de flujo. ¿Cómo en qué sentido? ¿Cómo dirigiendo? ¿Qué haces con el agua, bro? ¿Como qué pasa después de que ya ocupa el proceso? Claro. Lo ocupamos, es como RIL, se ocupa porque por las normas lo podríamos ocupar para agua de riego. Oye, si no importa que lo vayas a ocupar como riel, como agua de riego, lo que tú hagas, digamos, pero si tú estás diseñando un proceso y por cada tonelada de tu producto tú usas 20 toneladas de otra cosa, yo me preocuparía. O sea, yo lo tendría que incluir en el diagrama de flujo-proceso, porque es el diseño del proceso. Pero es que no entiendo a qué se refiere porque en el PFD está como la corriente. Entonces, como que no se está explicando muy bien, profesor. O sea, Si se a lo puede que explicar un voy, poco mejor. sí, a lo que voy yo es que si tú quieres instalar esta planta en alguna parte, tú vas a necesitar agua. ¿Sí? Entonces, cuando tú vayas a hablar con el alcalde, con quien quieras hablar y te digas, mire, por cada kilo que se ve, yo necesito 20 kilos de agua. Se lo voy a sacar a la laguna que está aquí al lado, o al pozo profundo que tengo acá, o no sé qué. No te van a dar permiso. Claro. O sea, una cosa es el aplicarlo en las razones que tú estás poniendo, pero otra Ujú. cosa en el diagrama de flujo de procesos es pensar cómo voy a recircular esta agua, cómo la voy a tratar para Sí, recircularla. habíamos pensado en recircularlo, pero donde la semana pasada tuvimos como hartas dudas con el balance y después le pedimos una clase a usted y como que tampoco tocamos como el tema del balance y también subimos que le da prioridad obviamente a la gente que no había pedido clase, nosotros ya habíamos pedido, porque igual teníamos dudas en ese sentido, porque nosotros también pensamos en el hecho de poder recircular el agua del segundo lavado para el primer lavado, porque el segundo lavado, como mencioné, es solamente agua. En cambio, el primer lavado yo necesito agregar hipoclorito. Entonces, en teoría, yo podría recircular esa agua para volver a, quizás colocando algún filtro, para sacar los restos que se arrastren y todo, y poder reutilizar esa agua. Ya, pero mira, Pero esto es como... yo preferiría que quedáramos hasta aquí, ¿ya? Porque vamos a tener que avanzar en este tema en la segunda parte de la clase, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? Ya. Sí, Pero lo que yo les quiero mencionar que a ustedes como ingenieros químicos, cada vez que ustedes están diseñando un proceso, uno tiene que pensar cuántos kilowatt-hora por tonelada de producto. En el caso de las plantas de ácido sulfúrico, ¿cierto? 100 kilowatt-hora por tonelada de producto.
Si estoy pensando en el agua, en la minería, digamos, en el área de la flotación, son del orden de, ¿cierto?, 0,8 metros cúbicos de agua fresca por tonelada mineral. Entonces, estos parámetros que inciden en el diseño del proceso, los pusieron ahí y aparecieron porque son muy importantes, ¿ya? Porque el agua no es infinita y el agua yo no puedo sacar agua de donde se me ocurra. Entonces, es súper, súper importante que miremos ese aspecto. Y lo vamos Claro, es que por lo menos nosotros nos pusimos en el caso crítico porque nosotros leímos harto informes de frutos del Maipo y todo eso, y ellos ocupaban inicialmente 20 litros por kilogramo de producto, pero Sí. ellos lograron poner su proceso más eficiente para solamente ocupar 8 litros por kilogramo de producto. Entonces nosotros aún nos pusimos en este balance como en el caso crítico, pensando en que más adelante podríamos buscar más información y poder quizás hacer, como digo, una recirculación al proceso. Claro, pero el es PFD parte se del puede diseño. optimizar. Claro, es parte del Es parte diseño. del diseño y es parte del PFD. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que es el tema. ¿Ya? Ya. Ya. Don Fernando, ¿alguna consulta, pregunta? Bueno, para que lo vayan preparando la pregunta, ustedes mostraron tres estrategias de producción para los tres productos, ¿cierto? Para un tiempo determinado. Entonces, mi consulta va a ser cómo traslapan esas tres estrategias de producción con un solo túnel. Ustedes proponen un solo túnel. Lo que pasa es que vamos a ir produciendo dependiendo de la época. Por ejemplo, me acuerdo que en octubre se fabrica solamente arveja, entonces ese túnel va a estar fabricado solamente para arveja. Después, noviembre, diciembre va a estar acondicionado para arándano. Y después, enero y febrero era para maíz y marzo era para frambuesa. Entonces no es como que se haya producido siempre. Matías, súper bien, pero esas cosas son contextos que tú las tienes que explicar al principio, ya para que las personas entiendan de qué se trata, digamos. Pero lo vamos a ver después. No sigamos con el siguiente grupo, por favor. Diga, profe, ¿Mm? tengo entendido que la otra semana tenemos vacaciones. ¿Qué va a pasar con el Sí. ramo? No sé, pues hay 6 vacaciones, el jefe dijo. Si ustedes quieren tener clases especiales entre medio, yo estoy absolutamente dispuesto. Así que no se hagan problema por eso. ¿Ya? Pero dicen que hay vacaciones y hay vacaciones. O sea, clases, digamos, el día lunes no hay. ¿Ya? Pero si ustedes quieren tener clases especiales, yo estoy dispuesto. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces la otra semana no hay entrega. No O hay sea, entrega tampoco porque hay era vacaciones, digamos. Pero como les digo, este tema es una situación que estamos aprendiendo muchas cosas. Cuando ustedes vean la segunda parte, uno va a decir, pucha, pero ¿cómo no se me ocurrieron todas estas cosas? Pero por eso me refiero a que la semana que viene, si ustedes quieren clases especiales, van a haber clases especiales. ¿Okay? Sigamos, por favor. Gracias, profe. Profe, voy a compartir pantalla. Ya. Ya. Dale, Tello. Bueno, buenas tardes a los profesores, a los compañeros. Nosotros de parte de Ingenierías Boom les vamos a presentar el avance que hemos realizado sobre la transición energética en una planta de sulfuros de cobre. Bueno, este es el PFD actual, donde tenemos donde lo primero que pasa es el concentrado húmedo que correspondiente a la corriente 1, la cual pasa al secado por fluidización. Este pasa luego por una manga donde se va acumulando, o sea, donde pasan lo que son las partículas, para finalmente entrar a lo que es el convertidor teniente. En el convertidor teniente se va fundiendo el cobre y se van obteniendo el cobre en la que correspondería a la entrada a la línea 7 con un 75%. Este metal blanco pasa después a lo que es un convertidor Pierre Smith, donde donde es refinado hasta un 99,7% para finalmente pasar por los hornos anódicos y la rueda de moldeo para obtener un 99,9%. Siguiente, por favor. En esta podemos ver lo que son las balances de energía, que sería lo que nos tenemos que enfocar principalmente, debido a que tenemos que hacer una transición energética.
Aquí se ve en detalle lo que corresponde a los balances de masa y de energía de cada una de las corrientes que se presentaron anteriormente por cada uno de los equipos, donde, como les mencioné, lo que principalmente nos interesa es lo que son las entalpías, los kilocalorías hora que tiene cada corriente. Pues lo que vamos a utilizar de una forma que lo vamos a presentar en la siguiente PPT. Por favor, Vanel. Esta es la otra mitad de corrientes que les presentamos con los mismos datos, que son con el flujo, la masa por día, la entalpía y eso principalmente. Siguiente. Bueno, este es el diagrama Sankey, el cual grafica lo que son las corrientes de energía que van saliendo de cada uno de los equipos en cada una de las etapas. Por ejemplo, en la etapa de la conversión, en el bloque, se ve que el cobre blister va a una etapa de refinación y hay otra parte de escoria que vuelve a esa etapa de fusión. Eso es porque para intentar de recuperar lo máximo posible de cobre. Por lo tanto, este gráfico es bastante ilustrador de lo que son todas las corrientes de energía la cual podemos utilizar. Por ejemplo, esa corriente de escoria se puede utilizar de alguna forma en otra corriente que necesite energía. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros en una primera instancia? Lo que correspondería primero sería hacer una tecnología pinch, que sería la integración energética, aprovechando los gases de salida del horno anódico o aprovechar la energía de los gases destinados al sistema de enfriamiento radiativo del convertidor Peter-Smith, o aprovechar la energía de los gases de salida del convertidor teniente. ¿Dónde se puede utilizar esta energía? Se puede utilizar en lo que correspondería al aire de fluidización o al aire de secado, puesto que se necesita en ese punto el aire ambiente, entonces se necesita elevar la temperatura de esto y a su vez disminuir la temperatura de estos 3 puntos que les mencioné recién. Entonces se propondría un sistema, una red de intercambiadores de calor donde puedan traspasarse esta energía entre cada una de estas corrientes para así disminuir lo que son los servicios que se necesitan o alguna otra, o hacer más óptimo o más seguro el proceso. De hecho, en la última PPT les vamos a enseñar algunos criterios de priorización de estos. Bueno, dentro de la transición energética que nosotros estamos evaluando, queremos ver formas para poder tener energía eléctrica. Una de estas es con el agua, y se podían evaluar 2 casos. Primero, utilizar caudal, pero para eso como en una represa, pero para eso necesitamos grandes volúmenes de agua, por lo cual se descartó. Y la otra opción que teníamos es una central de paso. ¿En qué consiste una central de paso? Es tomar un río y desviar una cierta parte del río para así generar una diferencia de cotas y gracias a la energía potencial, de esta manera poder tener energía eléctrica. Dentro de las ventajas que se tiene, bueno, es que es limpia, no genera gases contaminantes, no es invasiva físicamente, esto quiere decir que no necesita grandes como hectáreas, etcétera, para poder poner todos estos equipos, y las propiedades del río no se ven afectadas. Por ejemplo, la temperatura no sube o baja en grandes medidas. Bueno, dentro de las ventajas es que la disponibilidad energética puede variar mucho, depende de la temporada del año en que se encuentre. Mata la fauna del río, todo lo que son los peces, los mata, pero esto se puede diseñar, como por ejemplo existen unos ascensores de peces, y por último los costos de diseño son altos. Entonces, esto está dentro de las alternativas a evaluar. Por ejemplo, acá está la fundición de cobre, y aquí, bueno, no se ve muy bien en los puntos, pero ahí pusimos una posible opción. Sin embargo, estimé la potencia que podía generar al año y no era mucha, por lo tanto, podría ser en otra área, el río Coya. Entonces, la idea es que sea lo más cercano posible a la planta de fundición de cobre donde esté esta central de paso. Pero se tendría que evaluar posteriormente esto. La siguiente es generar energía eléctrica con
el viento. Esto, Kit Energy, es una innovación energética en el sentido de que no ocupan estos molinos de vientos típicos, sino solo se trata de un cometa que tiene estos dos cables que llegan a un generador eléctrico. Entonces, dentro de las ventajas que tiene es que este generador eólico es mucho más liviano y barato en comparación a los molinos, que en donde reemplazan los rotores, el rotor, y las torres son reemplazadas por el ala y las cuerdas, operan a altitudes mucho más altas. Un molino de viento puede alcanzar alturas solo de hasta 150 metros aproximadamente, en cambio este cometa puede alcanzar alturas ya de 800.000 metros, llega a la troposfera, en donde hay vientos mucho más fuertes y más constantes, por lo tanto genera mayor generación de energía anualmente. Dentro de los datos de diseño se encuentran dos motores con una potencia nominal de 60 kilowatts, trabaja con velocidades de viento superiores a 3 metros segundos. Las baterías donde se almacena toda esta energía son con voltaje total de 340 volts, y el área de cometa es entre 10 a 50 metros cuadrados y los largos de los cables 1200 metros. Cabe destacar que estos cometas pueden ser transportados en camiones, entonces puede ir por la carretera mucho más fácil su transporte de accesibilidad. Bueno, como les mencioné anteriormente, estos son los criterios de priorización que vamos a tener para la transición energética. Primero, que haya una disponibilidad operacional de que sea posible realizar estas transiciones, que tenga el menor impacto posible ambientalmente hablando, como dijo mi compañera, que no cambie que sería la temperatura del río. La disminución del costo del suministro actual, que sería disminuir lo que son costos en servicios básicamente. La mantención o mejora en la calidad del producto, que no afecte a la calidad del producto esta modificación que podemos realizar, que aumente también los índices de seguridad, que disminuya lo que son los accidentes posibles, que no haya una interferencia operacional que sería cruzar de tubos toda la planta, eso no es lo que se busca con este proyecto. Que el tipo de tecnología a implementar también que sea la mejor posible, que ofrezca los mejores rendimientos y que también que sea posible de usar, como mencioné, con la disponibilidad operacional, y la poca significancia en el área nueva utilizada, de que no utilice un espacio que necesite modificar lo que es la planta actual, o que tampoco se requiera un gran layout. Bueno, esos son los criterios de priorización, eso ha sido nuestro avance. Muchas gracias por su atención. Gracias. Está con el micrófono apagado, profesor. Está silenciado. El resto de sus compañeros tienen flujo de materiales. Hay un flujo de materiales existente que está definido como línea base y hay flujos de energía. Entonces, de alguna manera, la idea es que cuando volvamos, digamos, a la segunda parte de la clase, ustedes hagan una propuesta de qué van a entregar, digamos. ¿Ya? O sea, ¿cuál va a ser su aporte del punto de vista de que tenemos un diagrama de flujo, que van a ver a lo mejor algunas cajas negras que todavía no se sabe qué va a ser, pero tiene que haber una aproximación en esa dirección, ¿ya? Sí. Y que lo vemos enseguida. El próximo, por favor. ¿Se logra ver algo? Sí, sí se ve, Agustín. Se ve bien. Gracias. Bueno, nuestro grupo enfocado más que nada en la producción de carbonato de litio presentará a continuación el avance que corresponde para esta semana. En una propuesta inicial hemos ya, entre comillas, como hecho el diagrama de proceso, que se basa principalmente en cómo vamos segmentando lo que es el diagrama. Atacaremos primeramente la zona 1, que comprende el reactor 1 y 2, donde ocurre la reacción con el fin de eliminar los hidróxidos de magnesio y sulfatos de calcio. Después, la zona 2, que corresponde a las piletas de evaporación, en donde concentramos la salmuera
para tener mayor recuperación de litio. La zona 3, que comprende principalmente en lo que es la reacción con la soda H, con el litio. Posteriormente, la zona 4, donde tenemos el absorbedor, que interactúa con una corriente de CO2. La zona 5, que es la última, es donde ocurre ya la cristalización y el, entre comillas, fin del proceso de purificación para obtener el carbonato de litio. Para ello, la zona 1, como bien decía, comprende lo que es el pozo de extracción, que es la salmuera como principal, donde va el reactor número 1, de nuestro objetivo aquí son principalmente eliminar el magnesio, precipitándolo con la lechada de cal, donde, como podemos ver aquí, los objetivos son minimizar el flujo de lechada de cal, dándole mayor eficiencia, y como parámetros para pasar del reactor 2 después al separador de estos hidróxidos, es importante llevar el pH de 7 a 11. Es por eso que es súper importante este paso del reactor que está ahí, el número 2, el que está por acá. Después de este proceso nos vamos a la zona número 2, donde tenemos las piletas de evaporación solar, donde aquí se concentra el litio desde 600 ppm hasta 6063 ppm, donde aquí la principal, los parámetros que tenemos a considerar aquí es aumentar claramente la concentración del litio, teniendo en cuenta un tiempo de residencia de mucho tiempo, que es de 11 a 12 meses. Posteriormente, para elevarnos a la zona número 3. Por favor. En la zona 3 tenemos, como había dicho mi compañero, ¿cierto?, la reacción donde va a precipitar el carbonato de litio agregando soda H, carbonato de sodio, a la solución con litio concentrado proveniente de las pozas de evaporación solar, y por lo cual aquí tenemos estimado, ¿cierto?, el concentrado del litio que va a ser recirculado, ya que por equilibrio químico siempre vamos a tener una reacción de precipitación y iones correspondientes, ¿cierto?, en solución. Por lo cual hay una bomba y un estanque 2 que se reciclan con el reactor 3, ¿cierto?, en donde va a pasar la reacción de carbonatación. Luego en el separador se separa, ¿cierto?, todo el sólido, y el agua con el litio acuoso se van a la zona de recirculación, y en el separador, por debajo, ¿cierto?, va a estar el carbonato de litio, en donde luego va a pasar acá a la zona 4. En donde acá tenemos varios parámetros para poder decir sobre la absorción, ¿cierto?, que vamos a pasar del carbonato a bicarbonato de litio. Hemos estudiado que la cinética, ¿cierto?, va a estar acá, la que se indica. Entonces, por lo cual esto conforma un parámetro importante. También vamos a tener de que la solución y la purificación del carbonato de litio va a depender predominantemente de la temperatura de operación y de la presión. Para esto se puede ver acá, en la siguiente lámina, de la dependencia de estas variables, siendo X la conversión, ¿cierto?, de litio, de carbonato de litio en bicarbonato de litio, dependiendo de los moles de litio, el ion de litio que queda, ¿cierto?, en solución, sobre la masa inicial y por el peso molecular, ¿cierto? Entonces tenemos acá un ejemplo de cómo varía la conversión de litio con primero el flujo del dióxido de carbono inyectado, siendo que son proporcionales, ¿cierto?, a mayor flujo de dióxido de carbono, mayor conversión, y luego tenemos la presión y la temperatura, por lo cual la presión de inyección del dióxido de carbono, nosotros la hemos puesto como 10 bares o 10 atmósferas, ya que son proporcionales la concentración con la presión, ¿cierto?, para la solubilidad del gas. Y en cuanto a la temperatura, tenemos de que la solubilidad del litio disminuye con el aumento de la temperatura. A la vez, para un gas, la solubilidad aumenta al disminuir la temperatura, y también para el bicarbonato de litio, que es nuestro producto, por así decirlo, intermediario, vamos a tener que una muy alta temperatura va a ser perjudicial, ya que puede descomponerse, ¿cierto?, en el dióxido de carbono y el carbonato de litio nuevamente, por lo cual
decidimos que vamos a trabajar con una temperatura de 20 grados Celsius en este reactor, a presión atmosférica, ¿cierto? Y la inyección del dióxido de carbono va a ser aproximadamente de 10 bar y un flujo de 100 litros por hora. Luego, prosiguiendo con la zona 5, que es la última, ¿cierto? Tenemos el intercambio iónico y el cristalizador. En el cristalizador, como había dicho anteriormente, vamos a poder tener la descomposición del bicarbonato de litio, este producto intermediario, en donde se va a dar a altas temperaturas, obviamente, ¿cierto? La reacción se va a ver favorecida hacia los productos si es que nosotros retiramos cierto gas que está en el producto, por lo cual ese gas se va de nuevo a la recirculación, se va a recircular y va a ingresar nuevamente al absorbedor anteriormente explicado. Y acá vamos a tener, ¿cierto?, el litio con nuestros parámetros de especificaciones, ¿cierto?, de producto para grados de batería de un 99.5%. Por lo cual las temperaturas, ¿cierto?, van a ser muy altas para la descomposición, de 80 a 90 grados Celsius más o menos, y es importante que hayan condiciones de vacío para poder ir retirando el gas y llevarlo a recirculación. Bien, en cuanto a balance de materia, nosotros hemos tomado solamente como inicial, ¿cierto?, los iones litio, magnesio y sulfato, ya que son de nuestra importancia, ¿cierto? Por lo cual tenemos acá que partimos con una concentración muy baja de litio, de unos 600 partes por millón, ¿cierto? Y lo llevamos aquí después de la corriente 7, no, la corriente 10, ¿cierto? Es la que después se va a la post-evaporación y va a aumentar, ¿cierto?, su concentración, pero no así el flujo, ya que todavía no se ha agregado ni se ha quitado nada de litio en la corriente. En cuanto a acá el hidróxido de calcio, que está puesto acá como óxido de calcio, ¿sí?, el cabo, nosotros primero calculamos lo estequiométrico para poder precipitar el magnesio, y luego de la reacción del magnesio, ¿cierto?, liberamos iones calcio, los cuales se adhieren, ¿cierto?, se atraen con los iones sulfato, para precipitar el sulfato de calcio. Por lo cual no hay problema con la estequiometría acá y no hay necesidad de arrojar un exceso. No así en el reactor número 2, en el cual nosotros queremos regular el pH, ¿cierto?, pasar de un pH 7 a un pH 11, por lo cual tenemos que agregar una solución concentrada, entre comillas, ¿cierto?, de hidróxido de calcio, para poder lograr la conversión el aumento del pH. También cabe destacar que esta reacción igual no es continua, por así decirlo, vamos a tener un tiempo de tener que mezclar el hidróxido de calcio adicional con la solución anterior para poder llevar y controlar el pH y verificar, ¿cierto?, que es 11. Y finalmente, después tenemos la segunda parte, ¿cierto?, del proceso, después de la post-evaporación, que tenemos el reactor 3, donde va a ser la carbonatación y la producción del carbonato de litio, o la soda H, por lo cual también acá está ya calculada tanto el carbonato de litio como el agua que se le va a agregar, y luego el litio de reciclo, ¿cierto?, que aquí va a aparecer este flujo muy pequeño, por conversiones de unidades, ¿cierto?, ya que está en kilogramos hora. Y finalmente tenemos la inyección del dióxido de carbono, ¿cierto?, ya que vamos a trabajar una presión de inyección de 10 bar y a una temperatura atmosférica, ¿cierto?, o sea, una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Entonces fácilmente se puede calcular, también teniendo el flujo de dióxido de carbono, tenemos los kilogramos por hora, los cuales después van a ser recirculados, ¿cierto?, las últimas corrientes en la 21 exactamente. Y tenemos la reducción de carbonato de litio, que es de un 0.58 kilogramos hora. Bien. Bueno, respecto a la filosofía de nuestro proyecto, podemos encontrar dos líneas bases dentro del diseño de este proceso. El primero de ellos es con respecto al agua, al uso del agua. Tenemos que tener en consideración de que en base a la ubicación de nuestra planta vamos a tener una muy baja disponibilidad de agua. Además de la baja disponibilidad, los costos asociados a ella pueden ser bastante altos. Por ende, se decide maximizar el reciclo de corrientes líquidas, aumentando la eficiencia de los procesos de separación líquido-sólido, los que vienen luego de los reactores, en donde tenemos precipitado, para así obtener mejor recirculación en cuanto a las corrientes líquidas. Además, el disminuir al máximo en el diseño de nuestro proceso la utilización de agua de servicio, la que solamente va a estar reservada para reactores, en este caso el reactor 3 y el absorbedor. La segunda línea base de nuestro
proyecto es la recuperación de materiales. Tenemos que tener en consideración de que el litio, que es nuestro material principal, necesitamos que el proceso de recuperación sea lo más grande posible, disminuir por ende las pérdidas de nuestro ion litio. Por eso es que luego del reactor 3, en donde se produce la precipitación del carbonato de litio, es necesario tener un proceso de separación líquido-sólido, el cual puede constar desde 1 hasta 3 etapas para así disminuir las pérdidas de nuestro litio. Además, la revalorización futura de los subproductos provenientes de los reactores 1 y 2 para así no perder dinero en desechos, por así decirlo, y además el reciclo del dióxido de carbono en el absorbedor, teniendo en consideración que también vamos a tener un costo asociado a la compra de dicho dióxido de carbono. Muchas gracias por su tiempo, profesores. Con esto culmina nuestra presentación. Gracias. ¿Alguna pregunta, Fernando? No, ninguna por ahora. Ya. Entonces vamos, Irene. Irene, ¿estás ahí? Dígame. En el aula están los desafíos y la competencia, ¿cierto? Ahora los voy a activar. Los tenía Ya. desactivados. Ya, actívalos nomás. Yo voy a compartir pantalla para contarles de qué se trata. Vamos a tener hasta las 7:30, ¿sí? Y de ahí volvemos a las 7:30. Es un Excel que ustedes tienen que mandar a Irene, ¿sí? Vamos a volver a las 7:30 y vamos a tener clase hasta las 8:15 y ahí vamos a ir avanzando, digamos, en los temas de distintos proyectos. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Como les comentamos, de aquí en adelante, todas las clases, digamos, todos los días lunes, vamos a tener una competencia y va a haber una estimación. Y acá la competencia dice así: se requiere estimar el volumen de un reactor para la reacción cobre más 2 más sulfuro, que da sulfuro de cobre precipitado. Esto viene de un proyecto de asesoría que hicimos en la universidad para la empresa TEC, donde procesábamos 100 metros cúbicos por hora de agua, ¿cierto? Y la concentración de cobre era 1,5 kilos de cobre por metro cúbico, y la teníamos que disminuir a 0,15 kilos por metro cúbico de cobre, ¿ya? Este era un agua residual que le íbamos a capturar el valor que tenía en cobre. Y se hace reaccionar con sulfidrato de sodio, el 40% en peso, en una razón de 10% sobre el estequiometría. Entonces, hay datos, digamos, experimentales que hicimos en mi laboratorio de la universidad, y son los datos que se adjuntan acá, y este es el gráfico acá de cómo va cayendo la concentración en función, ¿cierto?, del tiempo, y el tiempo está en minutos. Aquí, este Excel lo tienen ustedes, y Irene lo tiene activado, ustedes lo pueden bajar, y ustedes escriben este mismo Excel, y eso es lo que le mandan a ¿cómo se llama?, a Irene, y lo que les vamos a pedir es que nos me digan cuál es el volumen. Ese es todo el tema, ¿ya? Y les insisto, lo que se requiere es el volumen del reactor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, consulta donde dice que se combina con... No me Sulfidrato alcanzo de a ver la sodio, pantalla. ¿sí? Sí, sulfidrato de sodio, un 40% en peso. ¿Esa es una corriente de qué tipo? ¿Es una corriente líquida? Son todos líquidos. El Son sulfidrato, líquidos, ya. O sea, son claro, el acuosos sulfidrato de sodio es un reactivo de flotación que se utiliza 40% en peso, ¿ya? Pero en este caso particular lo estamos usando como un agente químico proveedor de sulfuro para hacer la precipitación de sulfuro de cobre, ¿sí? Por ende, tomamos en consideración que todos los restos de las corrientes que no sean un 100% en concentraciones son agua. Todo el resto es agua, ¿sí? Perfecto. Es agua, ¿sí? Ok, pero lo que importa, digamos, es que queremos el volumen del reactor. No queremos el balance masa completo, con el sodio, qué sé yo. No, lo que se le está pidiendo es el volumen del reactor. Sí, correcto. Ahora, esta estimación la inventamos, ¿sí? Porque les voy a mencionar algo que ocurrió recién, con que dicen que el tercer reactor o el cristalizador del litio debiera operar a 0,3 atmósferas. Y así como sin mucho problema, usted sube la presión, baja la presión, etcétera, entonces se va a saber. Entonces, esta estimación, la idea
es que les voy a describir el proceso. Estamos en el punto A, hay un estanque en el cual hace succión la J100, que es una bomba, pasa por el intercambiador el C100, antes acá de la salida de la bomba hay un PI 1, pasa por este reactor, estamos pensando en un líquido, por si alguien tiene alguna duda. Hay una válvula reductora de presión, la cual genera un vapor, ¿cierto?, que va a un absorbedor que tiene relleno, y los gases que salen aquí van al sistema de antorcha que opera 5 PSIG, esa es la presión que opera el reactor. Sale el fondo de este separador, ¿sí?, lo toma una bomba, lo calienta, ¿cierto?, acá antes de entrar a la torre. Aquí tenemos una torre donde el producto de tope y el producto de fondo, ¿cierto?, los toman respectivas bombas, la J300 y la J400, pasan por los distintos intercambiadores, evidentemente para enfriar, y van a los estanques. El gas que está subiendo, ¿cierto?, acá a la E101, se utiliza un producto orgánico absorbente, ¿cierto? Va a haber una absorción, lo toma la J600, bombea esto hacia esta torre rellena, sale el líquido, lo toma la J500, pasa por el intercambiador el C500 y lo manda, ¿cierto?, al estanque 302. Y dice así: todos los estanques operan a presión atmosférica. D100 opera 6 atmósferas G, ¿sí?, relativa a la atmósfera. El E100 opera a 1 atmósfera G. El E101 tiene 5 metros de relleno de monturas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se pide? Se requiere estimar las presiones que se indican. O sea, el PI1, el PI2, el PI3, el 4, ¿sí? Se requieren estimar, que digan cuánto es. Y dibujar el perfil. ¿A qué se refiere dibujar el perfil? Significa, ¿cierto?, que ustedes toman acá, ¿sí?, insertan aquí formas, y yo me voy a este gráfico y digo, mire, esto lo más probable es que aquí la bomba, ¿cierto?, está a una presión alta y baja cuando pasa por el intercambiador de calor, a lo mejor baja cuando está en el reactor, y van dibujando lo que yo estoy dibujando con el lápiz, ¿sí? Pero ese dibujo no es un dibujo con el que yo hice, sino que ustedes tienen que hacer estimaciones. Esto está a presión atmosférica, pero para que el fluido circule aquí, va a pasar por un intercambiador de calor que tiene una pérdida de presión. Entonces ustedes tienen que ir haciendo, ¿cierto?, dice acá, el circuito. El circuito parte aquí en el tanque, la bomba, el intercambiador de calor, el reactor, la válvula reductora de presión, el estanque separador, la otra bomba, el intercambiador, la torre, ¿cierto? Seguimos por abajo, por aquí en el circuito. La bomba, el intercambiador de calor y el estanque. Entonces ustedes hacen estimación y hacen el perfil de presión. Eso en media hora, ¿ok? Para que tomemos conciencia de la presión. Así que nos vemos en media hora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas ni preguntas? No, profe. Listo, nos vemos. Chau. ¿Está a grabar? Sí. Y estamos en la etapa de entregar la solución a la competencia y la solución al desafío. Y vamos a partir. Irene, tú me dices cuando lo recibas, por favor. He recibido solo 2, de Javier y Gabriel. Ya. Sebastián, ¿tú lo mandaste o no? Yo lo acabo de mandar. Ahí me llegó el de Vanessa. Ya. ¿Cómo estamos, Irene? Me falta el de Sebastián.
profe, tengo una duda. Entonces, ya la otra semana no se haría la entrega y sería la subsiguiente, ¿Sí? que sería la semana, creo, del Semana que viene, el 25, 18, 26. el 25, ¿sí? Claro, es que, o sea, leyendo el calendario académico sale que el 25-26 hay colchón. No se pueden entregar trabajos, ni hacer controles, ni hacer evaluaciones, nada. Ya, pues, entonces lo hacemos la semana que viene, pues. Sí, creo que el 2 de junio, no sé qué cosa es. ¿Sí? Profe, entonces podría entregar una nueva programación. Sí, se lo vamos a entregar. Ya, gracias. Bien, Irene, ¿podemos partir o no? ¿Aún no me llega el de Sebastián? Sebastián, ¿qué te pasa? Sí, profe, estoy esperando a uno que ¿Estás esperando qué? compañero. Ya, miren, este diagrama de flujo que está acá, que yo lo dibujé usando ahí las cosas que están en el Excel, y lo inventamos porque el tema de la presión no ha sido un tema, ¿ya? Y les quiero recordar, por ejemplo, a la gente del litio que dice en el último reactor que el cristalizador va a operar a 0,3 atmósferas. Y van a sacar el CO2 a 0,3 atmósferas y se lo van a meter al absorbedor que como a 5. Mágicamente, no sé de dónde, cómo lo van a hacer, digamos. Pero, entonces, primero estábamos con la temperatura, los flujos materiales, y esto lo hicimos para la presión. Entonces, la idea es que nosotros debiéramos pensar cómo hago un perfil de presión. Entonces, esta es la primera clase de mecánica de fluido, ¿cierto? La profesora, el profesor de mecánica de fluido se para frente a usted y le dice: ustedes son ingenieros químicos, este es un diagrama de flujo, aquí tenemos estos símbolos, ¿cierto? Con azul, que son las bombas, que aumentan la presión, y vamos a hacer un perfil de presión. Entonces, si yo tengo acá presión atmosférica, entonces yo voy a poner algunos niveles aquí, ¿cierto? Aquí ahí le voy a poner, ¿cierto? En términos de presión atmosférica, ¿cierto? Le voy a poner 1. Eso es una atmósfera absoluta, ¿ya? Y esa es la presión que tienen todos estos estanques. Tengo aquí una atmósfera. ¿Cuál será la caída de presión, ¿cierto?, en este intercambiador de calor? ¿Alguien me podría decir algo? ¿No? Sebastián, ¿tú me podrías decir cuánto es la caída de presión en este intercambiador de calor? ¿Atmósfera? ¿Cómo? ¿Atmósfera? ¿Y alguna referencia? Yo podría decir 2 atmósferas. Ya, entonces, normalmente, y lo vamos a escribir aquí para que nos vaya quedando claro la situación, ¿cierto? Yo le voy a poner aquí el equipo, ¿sí? Lógicamente intercambiador, ¿sí?, de calor. Entonces, y aquí vamos a poner los valores, ¿cierto? Aquí vamos a poner los valores en PSI, porque diferencia de presión. Entonces, si yo tengo un equipo en el cual tiene agua, o sea, cooling water, normalmente eso tiene 10 PSI. Si yo tengo un equipo, ¿cierto?, algún líquido que está intercambiando calor, ¿cierto? Tengo un líquido que está intercambiando calor, típicamente esto podría ser del orden, digamos, de unos 8 a unos 10 PSI. Si tengo un gas, ¿cierto?, esto serían caídas de presión muy bajas, ¿sí?, pero como máximo yo pensaría en 3 PSI. ¿Sí? Entonces, estos son criterios que uno utiliza para diseñar. Entonces, si este es un líquido, digamos que tenemos 8 PSI, y para que todo el mundo quede claro, ¿cierto? 8 dividido por 14,7, ¿sí?, me da 0,54. Entonces yo aquí, ¿cierto?, voy a tener, y voy a decir, este es el 1, este es 0,5, ¿cierto? Esta línea aquí sería
1,5, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 2,5, aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 3,5, aquí tendríamos 4, y así. Bien, entonces, esta bomba va a tener que levantar una presión suficiente para que esto suba, y además se transporte. Entonces, Vanessa, tú me podrías decir en un líquido cualquiera, o en el agua si quieres, ¿cuántos son los PSI por pie de caída de presión? ¿No? No, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos datos después para los gases, pero por ahora, quedémonos ahí. Entonces yo voy a pensar que, ¿cierto?, la presión que tengo acá, el valor que tengo acá va a ser una atmósfera más 0,5. Entonces aquí tengo 1,5. Estos números que están acá, yo los voy a poner dentro de un borde grueso, que lo voy a pintar con amarillo, que lo voy a agrandar, con negrita, y lo voy a centrar. Tengo 1,5, ¿cierto? Y aquí tengo 1. Entonces este lo copio, control copy, lo pongo acá, control pegar, y este es un 1. ¿Sí? 1,0, y para que se vea y no se esconda detrás de ahí, lo pongo ahí. Ahí está. 1, 1,5. ¿Cierto? Esta es la presión que esta bomba a lo menos debiera levantar, ¿cierto? Y tendríamos que considerar la pérdida de carga. Entonces le vamos a poner aquí, ¿cierto? Estoy aquí en el fondo de la torre. En el fondo de la torre. Gabriel, ¿tú me podrías decir cuál es la diferencia de presión típica en una torre de destilación? No. ¿No? Depende, diría que depende del fluido, pero no. Entonces, también hay criterios que hablan de la caída de presión en una torre, por plato, ¿ya? Si ustedes les enseñaron destilación, les debieron haber enseñado cuánto es la caída de presión por plato, o cuánto es la caída de presión, ¿cierto?, en un relleno. Entonces ahora les voy a compartir pantalla, ¿sí?, para que miremos eso. Entonces, este es un relleno, ¿sí? Esta es la fase gaseosa, y aquí ustedes tienen que dependiendo de la velocidad del gas, ¿sí?, dependiendo de la velocidad del gas, este factor, ¿cierto?, que me imagino que ustedes se lo enseñaron, Fs, que son los pies por segundo por la densidad a la raíz cuadrada, ¿sí? Este es un factor característico para ver los rellenos, estos son rellenos de montura, y podríamos decir, ¿cierto?, que la caída típica va a estar en el orden, digamos, de 0,3 centímetros de agua por pie, en un relleno. En los platos vamos a hablar de una caída de presión en centímetros de agua por cada plato, ¿sí? Ya sea un plato de campanas de burbujeo, platos perforados, pero vamos a estar hablando, ¿cierto?, de valores de este orden. Entonces, volvemos. Acá. Entonces, va a depender del número de platos, ¿sí? Va a depender del número de platos. Lógicamente que va a depender del sistema, pero en general, uno puede decir, va a depender del número de platos. Entonces, digamos que la presión, ¿cierto?, que esta columna debiera tener aquí en la entrada, ¿sí?, lo vamos a poner aquí, ¿ya? Debiera ser un poco más que 1,8. Entonces, lo vamos a copiar, control copy, paramos ahí, lo pegamos, ¿cierto? Hacemos que esto se desplace a la izquierda para que se vea el 1,8, y digamos que esto va a ser, no es mucha la caída de presión, 2,3. Ya sabemos que este intercambiador de calor, ¿cierto?, le vamos a poner 0,6, entonces aquí ya debiéramos llevar 2,9. Lo copiamos. 2,9. Copiamos. Lo pegamos. Y ese número, ¿cierto?, es 2,9. Entonces seguimos, este es un separador, ¿sí? Este es un separador, ya,
Y antes del separador hay una válvula de expansión, ¿cierto? Que provoca una caída de presión. Entonces sabemos que este equipo, ¿cierto? E100 opera a 1 atmósfera. Oye, pero ¿cómo opera 1 atmósfera si llevamos esta presión? Entonces tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema. Entonces, partamos de acá. ¿Cierto? El E100 opera 1 atmósfera. El E101 tiene 5, ¿cierto?, metros de montura. Entonces aquí digamos que la presión, ¿cierto? La diferencia de presión va a ser igual a 5 dividido por 0,3, que son los pies, multiplicado por 0,3, que serían, ¿cierto?, los pies por pulgada de agua. Entonces yo le quisiera preguntar a Vanessa, ¿tú me puedes decir cuánto es una atmósfera en metros de agua? Vanessa, ¿cuánto es una atmósfera en metros de agua? Tenemos problemas, ¿cierto? ¿10? Tenemos problemas. Entonces, estas son cosas que uno como ingeniero tiene que saber, se las tiene que saber de memoria, ¿ya? Entonces uno tiene que una atmósfera son 14,7 psi y son 10,33 metros de agua. O sea que cuando estamos hablando de 0,3 pulgadas de columna de agua, es nada, la caída de presión es prácticamente nada, ¿ya? Pero tenemos que tener certeza de eso. Entonces, si miramos lo que acabamos de escribir, ¿cierto? Esto sería igual a 0,5 dividido por 0,3 para transformar los metros en pie, y lo multiplicamos por los 0,3, ¿cierto?, pulgadas de agua. Y me da 0,5. ¿0,5 qué? 0,5 pulgadas de agua. O sea, la caída de presión es muy, muy bajita. Pero existe. ¿Ya? Pero ahora nos dicen, ¿cierto?, que el D100 opera a 6 atmósferas. Esto aquí hay 6 atmósferas. ¿Ya? Le voy a poner 6, ¿cierto? Lo ponemos usamos este formato, acá, lo copiamos, lo ponemos ahí, lo centramos, y aquí hay 6 atmósferas. Entonces yo tengo que generar una caída de presión en esta válvula, que sería el valor del PI2, ¿cierto? Que sería el valor del PI2, que lo voy a escribir aquí, ¿cierto? Porque esto opera a 1 atmósfera. Ya, entonces si esto opera a 1 atmósfera, yo digo, bueno, en este intercambiador de calor que está aquí, ¿cierto? Este intercambiador de calor que yo tengo acá, tengo 0,4, ¿sí? 0,4. La caída de la presión de la torre, ¿cierto? Perdón, 0,5 la caída en el intercambiador, 0,5, y la torre, la caída de presión de la torre, ¿cierto? Le vamos a poner 0,6. Entonces, 0,5 más 0,6 me da 1,1. O sea, la torre más esto debiera ser 1,1. ¿Sí? Entonces, esta bomba debiera entregar, ¿cierto? Aquí, en la descarga de la bomba, debiéramos tener 1,1. Y aquí, ¿cierto? En este intercambiador de calor, vamos a perder 0,5, entonces tendríamos 0,6. ¿Ya? Ah, pero, ¿qué pasa con esta presión? Bueno, nos devolvemos, ¿cierto? Decimos, bueno, esta presión, vamos a hacer caer la presión, ¿a cuánto? Entonces uno dice, bueno, si la hacemos caer a 1, a 1 atmósfera, si PI2 vale 1 atmósfera, no es problema. ¿Por qué? Porque tenemos esta bomba que lo hace avanzar hacia allá. ¿Sí? Entonces uno diría, ya, hagámoslo caer 1 atmósfera, y pongámosle aquí, ¿cierto? Lo copiamos. Control copy, lo copiamos acá, control pegar, y aquí tendríamos 1 atmósfera. ¿Sí? Al poner 1 atmósfera se va a producir una separación, ¿cierto? Líquido-vapor, donde el vapor va a ir por acá, y esta presión, ¿cierto? Sería también 1 atmósfera. ¿Sí? Control pegar, sería 1 atmósfera. Y tenemos 1 atmósfera, vamos a perder 0,5 pulgadas de agua, prácticamente nada, y le vamos, ¿cierto? Y el sistema de antorcha funciona a 5 psi. Ah, entonces si esto es 1 atmósfera, no va a entrar al sistema. ¿Por qué? Porque son 5 psi sobre la presión atmosférica. Por lo tanto, no lo podemos hacer que baje a 1 atmósfera. Entonces lo vamos a hacer que baje, ¿cierto?, a 1,5. Y aquí
va a circular por un tubo, la caída de presión va a ser muy poquita, pero seamos correctos, 1,4, y con eso nosotros vamos a poder descargar el gas a antorcha. Entonces, este es lo que yo les quería ¿cierto? Presentar para que ustedes aprendieran que podemos estimar el perfil de presión en función de conocer las caídas de presión de los intercambiadores de calor, como lo pusimos acá. Para el agua, 10 psi. Aquí no vamos por el agua, ¿cierto? Vamos por el lado del fluido orgánico. Para el líquido, entre 0,8 a 10, y para los gases, máximo 3 psi. Bien, ahora nos vamos con la competencia 5. Y la competencia 5 decía que teníamos que diseñar un reactor. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo yo diseño un reactor? Sé el caudal, sé la concentración de entrada, sé la concentración de salida y tengo los datos experimentales. ¿Cómo diseño el reactor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hay que sacar la constante para el diseño, la cinética, ¿Por qué? con los datos del batch. ¿Y si yo no lo quiero hacer así? Y, Si tú estás apostando que voy a tener que usar un modelo, podría ser un modelo de primer orden, de segundo orden, de distintos órdenes, ¿cierto? ¿No? sí, profe. Entonces, vamos a ir a cómo diseñamos, ¿cierto? Este equipo, lo voy a tomar para acá. ¿Sí? Yo lo que hice fue calcular las concentraciones promedio entre 1,5 y 2, 1,35, y calculé el diferencial, la velocidad de reacción, kilos metro cúbico minuto, 0,3, 0,2, 0,3, 0,2, y eso lo grafiqué. Y esto es una de las principales cosas que me interesa mucho desde el punto de vista del aprendizaje, que se saquen del cerebro que si no tengo el modelo matemático de la cinética no puedo diseñar. ¿Ya? Y aquí está, hice el gráfico, que son los puntos azules, tiré una línea, ¿cierto? Un ajuste 0,8 pensando que es de primer orden, pero parece que no es, porque miren, así dieron los puntos, y yo sencillamente tomé y tracé una línea roja a mano, ahí, a mano. Y dije lo siguiente, voy a avanzar un poquito más para acá, este otro lado, voy a subir, y digo, hago un balance de materiales por componente, lógicamente lo estoy haciendo para el cobre, y digo, lo primero que se hace cuando uno diseña un reactor, es súper importante porque he hablado con varios de ustedes que dicen, pero usted me tiene que decir si es perfectamente mezclado o tubular. No, esto es lo que yo hago. Yo quiero una operación continua. ¿De qué se trata? De mezclar dos líquidos. Entonces, como se trata de mezclar dos líquidos, lo más razonable es que ponga un reactor, ¿cierto? Con un agitador, sea un reactor perfectamente agitado. El balance dice, lo que entra, pongo acá las unidades, ¿cierto? Las unidades, metro cúbico por hora, por, ¿cierto? La concentración kilo por metro cúbico, tengo los kilos por hora. Lo que entra, lo que sale, lo que se acumula, lo que se genera. ¿Sí? Y en función de eso, ¿cierto? Escribo esto, y la pregunta, ¿cierto? Para, déjenme buscar, ¿cómo lo hago? Dime tú, Fernando, ¿a quién le preguntamos? Fernando. Sí, te estoy escuchando. ¿A quién le preguntamos? Dame un nombre. A ver, alguien que me cae bien. Ya. Aunque victoriano. Cristian Tello. Ya, don Cristian. Esta velocidad de reacción que tengo aquí yo, tengo un gráfico, aquí ve, esta es la velocidad de reacción contra la concentración promedio. ¿Qué número le pongo a la concentración? ¿Bajo qué concepto lo evalúo? Sobre lo que se va modificando, lo que cambió. Sí, pero viste tú que capturamos, hicimos un gráfico de la velocidad de reacción. Sí. Entonces la pregunta que te hago yo, ¿qué valor de velocidad utilizo? Puede ser C005, 0,5, 0,1, 0. El que está a la mitad. ¿Cuál? Pues? Ya si está de 0, no, un poquito más de 0, hasta un poquito más de 0,3, 0,2. 0,2. Porque tenga por la moda. Ya, me quedó claro. Otro por favor, don Fernando.
Matías Farías. Matías Farías. Acá. ¿Qué velocidad de reacción ocupar? ¿Sí? La que se vio en el... Jefe, esto somos La que ingenieros. se vio en los promedios. El número. 0,02. ¿Por qué? Es el que está marcado en el gráfico, la verdad. Ya. Entonces descubrimos que había un hoyito por ahí, ¿cierto? Ya, y lo vamos a tapar al tiro. Entonces, cuando usted está pensando que la hidrodinámica de su reactor es agitado, ¿cierto? Se asume que el fenómeno de reacción ocurre a las concentraciones de salida. Entonces, la respuesta es, ¿cuál es el valor de la velocidad de reacción? El valor de la velocidad de reacción corresponde a la concentración de salida. Y la concentración de salida era 0,15. ¿Cierto? Y para que nadie se pierda en este tema, lo vamos a poner acá. La concentración de salida era 0,15 y yo lo leo. Entonces, lo puedo leer desde el ajuste, lo puedo leer de los datos experimentales, ¿cierto? Y yo tomé 0,2. Lo puse acá, lo multipliqué por 60, porque esto eran minutos y esto son horas, y me da 1,1 metros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, me queda claro que cuando lleguemos al momento de diseñar reactores vamos a tener que repasar un poquito el tema. Listo. Terminamos con esto y vamos a partir con los proyectos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya. Bien, partimos entonces con el hidrógeno. ¿Podrían compartirle el diagrama de flujo, por favor? Un segundo, profe. Vamos a ir relativamente rápido, Gabriel, y es importante que tú tomes nota y te vamos a mandar unas observaciones por escrito, pero para que todos cumplamos con el compromiso que a las 8:15 terminamos, aquí está. Entonces, aquí en este punto te faltan estanques, ese por ahí te falta un estanque, ¿sí? Lo segundo, ¿Dónde, profe? No. acá, antes del electrolizador siempre tú tienes que tener un estanque, ¿sí? Falta un estanque, que tiene el agua, ¿cierto? Que es el estanque hold up para alimentar el electrolizador. Perfecto. Esta parte de acá, donde tú tienes oxígeno, ¿cierto? Y lo vamos a transformar en oxígeno líquido, te voy a mostrar un diagrama que te permite aplicar oxígeno líquido. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Este es el diagrama presión-entalpía del oxígeno, y digamos que el oxígeno ustedes lo tienen aquí, ¿ya? Salió del electrolizador a una atmósfera, yo lo comprimo, ¿cierto? Yo lo comprimo, y después lo enfrío, lo condenso, y después lo hago pasar por una válvula de expansión y voy a producir líquido. Es una forma de transformar el oxígeno gaseoso, mediante la compresión y enfriamiento, en oxígeno líquido. Faltan esos equipos para que efectivamente podamos vender el oxígeno líquido. Ok. El otro tema, les comparto pantalla al tiro, es... Uy, se me fue. No. Espérate un poquito, déjame... Les comparto ahora la pantalla. Tuvimos una conversación, ¿cierto?, a mediodía respecto del tema del electrolizador,
Y yo les quiero compartir la pantalla de... ¿Dónde se fue? De nuevo se fue. Aquí está. Yo les estoy preparando a ustedes porque a ustedes, digamos, porque este es un proceso muy, muy nuevo, digamos, ¿ya? Y por lo tanto hay poca información. Y por eso le estoy preparando como un dossier de información para ustedes. Entonces, cuando uno especifica un PEM, aquí lo tienen, ¿cierto? Y tiene estas dimensiones, este es el consumo de agua, esta es la energía que requiere, la producción que tiene, ¿sí? La presión, y esto es súper importante, la presión en que ustedes producen el oxígeno, el hidrógeno, temperatura, el tamaño de lo que se llama el stack. Entonces, les quiero mostrar, por aquí, está la foto del stack. Bueno, este es el stack, ¿ya? Que son minas. Lógicamente ustedes no van a diseñar esto porque sería imposible que lo diseñaran, pero por lo menos tienen que poner las especificaciones técnicas. Ahí hay otra foto del stack, ¿cómo están? ¿Ya? ¿Cómo se llama la placa? Aquí está, ¿cierto? Esto es un reactor catalítico sólido. Es un reactor catalítico sólido. Y es el mismo reactor, se parece mucho cuando yo tengo un fuel cell. ¿Ya? Entonces, si ustedes me preguntan qué cosa es un electrolizador de este tipo, es un reactor catalítico donde el catalizador es sólido, ¿ya? Y se utiliza rutenio y manganeso, qué sé yo, que están en las placas, y eso permite, digamos, que ocurra esta reacción. Pero esto era nada más para que ustedes lo supieran, digamos, yo se los voy a mandar para que avancen. Y ahí les vamos a mandar una serie de observaciones. ¿Alguna otra cosa, Fernando, que tú quieras comentar? No, que revisen los numeritos, por eso es que partimos con el factor de planta. Era uno que ya lo alcanzamos a revisar. Después las masas que no me cuadran con el oxígeno. Y había otro punto. No, con eso. Ya les preguntaste por el tema del uso del oxígeno líquido, del estanque. No, bien. Ya. Oye, el proyecto del litio, por favor, ¿podría compartir el PFD? Sí, profe. Ya. Sí. Aquí está segmentado, etcétera, etcétera, pero hay cosas que son importantes, como les decíamos. Ustedes tienen la cristalización y aquí sale una corriente CO2 que no está. ¿Ya? Y esta corriente CO2 que ustedes pusieron aquí, que no sé si es la 16 o no, si ustedes dicen que esto opera a 0,3 atmósferas y esto opera a no sé qué, 5 atmósferas, no sé quién les hizo mecánica de fluido, digamos, o sea, tenemos un problema aquí, ¿está bien o no? Entonces, ocuparnos de los equipos que nos faltan ahí, ¿sí? Es importante la situación. Y en términos generales, esto va a ser un comentario para todos, digamos. Hace la proyección con la segmentación, por favor. La que tiene toda la segmentación, tanto en todos los segmentos. O deja una... No, déjame... Bueno, deja esa, ya. En este caso, ¿cierto? Yo digo, yo quiero tener acá, ¿cierto? Quiero aquí tener una eficiencia. Acuérdense que ustedes segmentan la planta, definen el objetivo de ese segmento, de esa sección, y definen cierto parámetro. Es un parámetro que dice la eficiencia, ¿cierto? Entre la corriente 20, el litio en la corriente 20 sobre el litio en la corriente 18, va a ser un número, 95%. Y ese número se tiene que reflejar en el balance materiales. Entonces, en el balance materiales que ustedes van a entregar como en 3 semanas más, ustedes, ¿cierto?, tienen que ser muy claros, decir, tal como yo le hacía la observación a Frozen respecto al agua, aquí tiene que quedar súper claro cuál es la eficiencia, ¿cierto?, de este sección o segmento que ustedes tienen. ¿Ya? Así que eso es una cosa importante. Ya.
Gracias. Disculpe, ¿la relación entonces carbonato de litio con el bicarbonato de litio? No soy yo, jefe. Acuérdense que usted es el ingeniero que decide las cosas. Usted me tiene que entregar segmentada la planta, es decir, en este segmento, sección de la planta, el objetivo es este. Y el parámetro es este. Segmento, cristalización del carbonato de litio. Objetivo, maximizar la recuperación de litio. Parámetro, recuperación del 95%, con litio que sale en la 20 sobre el litio que entra en la 18. ¿Sí? A eso se refiere. Ese material, yo tomo el litio que está en la 20, lo digo para la 18, tiene que dar 0,95. ¿Vamos? Ya. Vamos con la fruta, por favor. Y, profe, ¿le muestro el PFD? No, muéstrame la carta Gantt. Al tiro. Ay, ¿dónde tengo la presentación? Disculpe que tengo un problema porque tengo la presentación online. Así que me voy a demorar un poco. No importa. Una de las cosas que yo les quiero comentar, y sería bueno que tuviéramos de aquí al viernes una reunión con los jefes de proyecto, Irene por favor lo coordina, para que los jefes de proyecto nos dijeran cuáles son sus principales problemas, ¿ya? Para que pudiéramos tratar de orientarlos, digamos, en la resolución de esos problemas. Está claro que lo que andamos buscando es un diagrama de flujo con los equipos, las corrientes, los valores materiales de las corrientes, ¿sí? Pero ese diagrama de flujo tiene que tener todos los equipos, es importante. ¿Tú me podrías explicar qué significa, cierto? Estoy acá viendo la desgranadora y son entre las 3 y las 14. Y después viene estanque, flotación, después viene flotación, y después viene descarga de estanque, flotación. ¿Qué quisiste hacer con eso? ¿Lo explico yo? ¿Sí? Ya, lo que pasa es que ese proceso de flotación, una vez que el maíz se pasa por la desgranadora, va a salir todo junto, pero separado la coronta y el maíz. Sí, pero espérate un poquito. Aquí es que hay un tema de nomenclatura de carta Gantt. Ese es el tema. Cuando yo miro esta carta Gantt, estoy pensando que tengo lavado de desinfección y estoy de 12 a 13, estoy a las 13 horas. Yo veo que entro en la desgranadora, yo lo que interpreto es que yo entro en la desgranadora a las 13 y salgo a las 17, y después floto. Ya tengo un estanque de recepción ¿cierto? De la alimentación a la flotación, ¿cierto? Y esa carga del estanque de flotación está bien, ¿cierto? Va ocurriendo al mismo tiempo, porque se va desgranando y va cargando. Pero la flotación, yo entiendo que es una vez que yo terminé, porque la flotación, tenemos que entender el proceso, qué es lo que estás haciendo tú, porque tú estás desgranando, vas alimentando un estanque, y del estanque alimenta a la celda de flotación. Entonces, ese proceso es un proceso que ocurre en forma continua, las tres cosas, ocurre una después de la otra, ¿cómo es? Es una... no sé cómo explicarlo. Porque si ha sido una evolución continua, que no estaría... Ese es un tema que, claro, pero no importa, si no necesito que tú lo expliques, lo que necesito es que tengas claridad sobre el tema. Porque la interpretación es, yo desgrano todos los choclos, después los cargo, los desgrano y los voy cargando, después que los cargué, los floto, después que los floto, ¿cierto? Sigo con los procesos. Es una posibilidad, un proceso después del otro. El otro es que desgrano, lo que está saliendo de la granadora va al estanque, del estanque voy inmediatamente a la flotación y descargo, ¿cierto? El estanque descarga la flotación. Eso lo tienes que aclarar, ¿sí? Ok. Ya. Fernando, ¿tú tienes alguna observación? No, que ya me respondió. Respecto a la inactivación enzimática y la filtración de la clorofila. Ellos definen un par de parámetros, temperatura, ya, y quería... ¿Ese? ¿dónde está?
Claro, entonces ustedes definen ahí un punto de operación que tiene que está relacionado, que es el tiempo y la temperatura. Podríamos tener otra temperatura con otro tiempo. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver cuál es el argumento o la curva que ustedes utilizaron para ese criterio. Ok, ¿Ya? para la entrega. Lo vamos a aclarar. Sí, claro, ahí eso. Y lo otro era que me lo aclaró y era el tema de las estacionalidades. Tienen que estar, también ahí tienen que estar súper seguros, y también tenía la misma consulta que va todo sobre las operaciones paralelas o secuenciales, ¿ya? Que deben ser operaciones consecutivas. Eso nomás. Ya. Oye, la idea es que el diagrama de flujo de proceso que presentaron ustedes, el diagrama de flujo de proceso, hay dos conceptos. Un concepto que es el diagrama de flujo de proceso asociado al proceso propiamente tal, y el otro el diagrama de flujo de proceso real, el que está instalado. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos pensando en una primera fase, en el diagrama de flujo de proceso de cómo se hacen las cosas. Pero cuando entremos al diseño, estamos hablando del diagrama de flujo de proceso físico, el que existe. ¿Ya? Porque hay muchos equipos que se repiten, entonces eso es una cosa que la vamos a ver después. Por ahora quedémonos con el diagrama de flujo de proceso como lo hicieron ustedes, que describe el proceso solamente. Bueno, vamos al tema de la transición energética. En el tema de la transición energética, el diagrama de flujo de proceso tiene que incluir todas las propuestas que ustedes hacen. ¿Ya? Ustedes tienen un diagrama de un balance de materiales que ya está listo, tiene una línea base. Lo que ustedes tienen que proponer, ¿cierto? Poner equipos, que por ahora pueden ser cajas, pero lo que se les va a pedir a ustedes es la parte de la energía. ¿Cuánta energía vamos a recuperar en cada uno de los lugares? ¿Sí? O sea, la especificación va con equipos que no existen, ¿cierto? Que van a recuperar energía o que van a aportar energía desde otra parte. Uno de los temas que conversamos en la semana y que ustedes no lo pusieron es la parte de geotermia. Sí. ¿Ya? La geotermia lo más probable es que les va a aportar bastante energía, entonces tienen que mirarlo de ese punto de vista. ¿Sí? Sí. Bien. Eso sería todo. Nosotros, Fernando. Solamente para temas conceptuales del diagrama de proceso, ¿ya? El proceso que ustedes diseñan tiene que cumplir alguna suficiencia, ¿ya? ¿Cierto? Ustedes definieron o la entrada o la salida, entonces, como van a tener varias etapas que tienen distintos rendimientos, ¿cierto? Entonces, todo tiene que cuadrar, ¿ya? Es implícito ese análisis para poder cumplir con el 0,000, ¿ya? Todas las corrientes que entran tienen que sumar lo que entra, ¿ya? Segundo, desde el punto de vista de diseño, el proceso tiene que absorber alguna variabilidad, ¿ya? Por ejemplo, ustedes vieron cuando el profe Patricio les mostró la variabilidad del SO2, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes tienen que hacer una definición. ¿Hasta dónde llega el proceso? ¿Ya? ¿Cuánta variabilidad van a absorber? ¿Ya? ¿Van a trabajar entre 0 y 80? ¿O en un rango entre 50 y 60? ¿Ya? Eso también lo tienen que definir. La tolerancia, ¿ya? Porque las eficiencias se van multiplicando, ¿ya? Y lo último es el cumplimiento de la calidad, que aquí tenemos distintos tipos de calidades. Tenemos calidad de energía, tenemos calidad física de los congelados, tenemos calidad en concentraciones en el tema de los gases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegan a eso? ¿Cómo parten de una situación A y llegan a una situación B, que es la deseada? El diagrama de proceso, cuando ustedes lo explican, tiene que ser muy claro en esos tres conceptos, ¿ya? La suficiencia, la variabilidad y el cumplimiento de la calidad. ¿Ya? Oye, para cerrar la clase, yo les quisiera manifestar que el día 25, ¿cierto? El 18 empieza las vacaciones, el día 25. Ustedes no tienen que entregar el balance de materiales, pero lo que sí tienen que entregar es el diagrama de flujo. Nos vamos a focalizar en el diagrama de flujo que esté completo.
ya que estén todos los equipos que tienen que estar y que estén las bases del balance de materiales. ¿Cuáles son las bases del balance de materiales? ¿Cómo va a operar, cierto? En el caso de la fruta, que va a ser discontinuo, en los otros casos va a ser continuo, pero ¿cuáles son los componentes? Por ejemplo, en el caso del litio, están hablando, cierto, que van a tener intercambio iónico y no saben qué iones van a intercambiar. Eso tiene que estar específico. En el osmosis reversa, mismo concepto. ¿Ya? El diagrama de proceso, cierto, tiene que estar muy claro el día 25, por favor. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.